a Efesios capítulo 4, que estamos revisando. Efesios capítulo 4. Y recuerden ustedes que este capítulo 4 inaugura la segunda parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y lo hace dando una función aplicativa a todo lo que anteriormente nos había enseñado el apóstol Pablo, que lo podríamos catalogar en cierta medida como una concepción teórica. Entonces, más o menos los 3 primeros capítulos nos enseñan quiénes somos en Cristo desde una perspectiva teórica. Ahora bien, el apóstol Pablo, a partir de este capítulo 4, comienza a desarrollar todo el proceso, pero llevándolo ya a un plano de la aplicación diaria nuestra como hijos e hijas de Dios. Les recuerdo que básicamente lo que nos está enseñando es que nosotros estamos capacitados y estamos también dotados por Dios para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Es decir, nuestro Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha redimido, pero también nos ha capacitado y nos está capacitando para hacer una obra. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que permanentemente repetirse en su mente, por el hecho de que la tendencia natural nuestra es hacer nuestra obra. Entonces, estamos muchas veces más enfocados en edificar nuestro reino que el reino de Dios. Entonces, el poder tener el justo equilibrio, el divino equilibrio, diría yo, de estas cosas, nos va a llevar a que podamos realmente tener una vida realizada en todos los aspectos en los cuales Dios nos ponga. El día de hoy vamos a recordar lo que vimos la semana pasada en relación al versículo 7, capítulo 4, versículo 7, en el que el apóstol Pablo nos decía: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. E hicimos un énfasis en la palabra gracia, y no solamente la palabra gracia, sino que en lo que la gracia significa en plenitud en la vida nuestra como cristianos. Hemos sido salvados por gracia, hemos sido redimidos por gracia, estamos siendo transformados por gracia, y cada cosa que ocurre en nuestra vida es algo que no merecíamos. Cuando nosotros como cristianos comenzamos a caminar, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, ciertamente teníamos un nivel de gratitud importante, pero a medida que pasa el tiempo y conocemos quién es Dios, conocemos realmente nuestra condición, no solamente quién es Dios, sino que a través de eso también cuál es o era realmente nuestra condición, no pudiera existir alguien verdaderamente nacido de nuevo que no apreciara y amara cada vez más a Jesús. Esto es algo realmente maravilloso por el hecho de que nosotros estamos permanentemente siendo transformados y estamos permanentemente siendo confrontados con una realidad escritural, ¿no es cierto?, que es absolutamente sobrenatural a nosotros. Y cuando entendemos la magnificencia de Dios, la gracia de Dios, quién es Dios en toda su magnitud, entonces nosotros también entendemos la obra de salvación que Él hizo por nosotros. El apreciar lo que Dios hizo por nosotros va a ser algo que nunca vamos a dejar de aprender y de crecer en eso, pero que cada día nosotros sepamos, reconozcamos y agradezcamos esa gracia que Dios ha dispensado en nuestras vidas en todo sentido, ciertamente nos va a hacer entender y amar mucho más los propósitos de Dios. Cuando un cristiano es egoísta o cuando un cristiano está enfocado en sí mismo, es porque no está conociendo la gracia de Dios que ha recibido en primer lugar, y por eso es que no se puede dispensar gracia si nosotros no entendemos la gracia que hemos recibido. Cuando la Biblia dice medida de gracia o nos fue dado gracia, nos está diciendo claramente que también nosotros debemos ser no solamente receptores de esa gracia, sino que también dadores de esa gracia. Cuando entendemos eso, o mejor dicho, cuando lo entendemos un poco mejor, realmente nuestra vida experimenta un cambio, porque en definitiva lo lo hacemos, como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos, y esa misma gracia nos impulsa a trabajar, y esa misma gracia nos impulsa a dar conforme a la medida que Dios nos ha también dado.
lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto?, dice relación principalmente con los versículos 8, 9, 10, 11 y 12. Dice el versículo 8, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando analizamos este pasaje, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que lo que vamos a tratar, ¿no es cierto?, tiene relación con dones, que son regalos, que son gracias que Dios ha dispensado, con un propósito que la misma Escritura lo determina. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, cada don, cada habilidad que Dios nos da para hacer su obra, tiene inmediatamente una connotación de cuerpo. Va en beneficio del cuerpo. No es algo de lo cual nosotros se aprofitemos, ¿no es cierto?, de manera individualista, sino que es algo que nosotros debemos saber que es en función del crecimiento de otros. Por eso están, y me voy a saltar un poquito, están antibíblico cuando la persona dice que tiene el don de lenguas, este don de lenguas que no es lengua, ¿no es cierto?, que son galimatías, ¿no es cierto?, que significa decir cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque eso está violando el principio más grande de los dones, que es edificar a otro. Y normalmente no solamente no edifica a otro, sino que confunde, ¿no es cierto?, hace sentir menos, ¿no es cierto?, menoscaba la condición de aquel que no habla esas tonteras y muchas veces por no quedar atrás cae también en lo mismo. Yo sé que probablemente muchos o algunos van a tener alguna posición distinta, pero a mí no me interesa ni tu posición ni la mía, me interesa la posición de la Biblia. Y lo primero que parte la Biblia es diciendo que todos los dones, todo lo que Dios nos da y en lo cual nos capacita, tiene un propósito fundamental que es perfeccionar a mi hermano, a mi hermana. Eso significa verdaderamente edificar su vida. Si yo no edifico su vida y por el contrario le confundo, le menoscabo, le hago sentir que no es tan espiritual como yo, peor aún, le hago sentir que le falta algo o le falta ese algo, entonces yo no solamente no estoy edificando, sino que yo estoy destruyendo, menoscabando la vida y el crecimiento espiritual de mi hermano o mi hermana. Entonces, por eso es que la semana pasada nosotros hablamos tanto de la gracia, porque la dispensación de los dones y la ejecución de los dones, si no se hacen con la gracia de Dios, ocurre lo que muchas veces, desgraciadamente, nosotros vemos, que es en definitiva un uso, un abuso, una falsificación, ¿no es cierto?, una falsedad de cosas que lo único que hace es ensalzar a las personas que lo hacen. Entonces, dice el apóstol Pablo acá, en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Aquí vamos a hacer una explicación muy breve, porque en un par de próximos estudios vamos a analizar esto de manera profunda para que se entienda completamente el tema de los muertos, dónde van los muertos, cómo era antes, toda esta cosa así. Simplemente hoy día voy a remitirme a lo que dice acá el texto, a fin de que nosotros entendamos la potencia de la obra de Cristo. Dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta en primer lugar de que el Señor Jesucristo triunfó en la cruz, y el triunfar en la cruz significó también poder ganar el derecho a darnos dones. Es decir, estos dones
de los cuales nosotros somos receptores, son producto también del triunfo de Jesús en la cruz. Jesús venció a Satanás en la cruz, venció a la muerte en la cruz, y no solamente venció a la muerte y venció a Satanás, sino que además gana el derecho de poder tomar las riquezas de gloria que nos han sido prometidas en los capítulos anteriores y dárnoslas. Esas riquezas estaban ahí, pero si Jesús no triunfa, no tiene el derecho legal de dárnosla, de traspasarla a su pueblo. Entonces dice la palabra que primero sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres, y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas. Esto hace alusión directamente a que cuando Jesús entrega su vida en esa cruz y muere, él dice que desciende al lugar de los muertos. Y en el lugar de los muertos, él no va a evangelizar, él va a proclamar esta victoria. El lugar de los muertos en el Antiguo Testamento se le llamaba, Seol o Hades, que es lo mismo, ¿no es cierto? Griego y hebreo. El Seol, el Hades, el lugar de los muertos, estaba dividido en dos partes. Voy a hacer muy rápido esto. En dos partes. Un lugar donde iban los justos, conforme la concepción del Antiguo Testamento. Y otro lugar donde iban los injustos, también conforme a la condición del sistema del Antiguo Testamento. Esos justos se encontraban en lo que nosotros vemos en el capítulo de Lucas, ¿no es cierto?, en la historia del rico y Lázaro, en relación a que eso era el seno de Abraham, un lugar de descanso provisorio, pero ellos no estaban en la gloria, ellos estaban en el lugar de los muertos, pero se encontraban, por supuesto, en una condición de reposo, de descanso. Por eso dice Eclesiastés, a donde van los muertos, ahí no hay obras, no hay nada. A ese lugar se refiere, no al cielo. Salomón no tenía una concepción de la presencia de Dios directa como la tenemos nosotros hoy día, que el apóstol Pedro dice que estamos muertos, que cuando somos muertos en el cuerpo, inmediatamente estamos presentes a la gloria de Dios. Entonces, esta concepción es importante porque Jesucristo desciende. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, el Salmo 63:9, que nos habla de este lugar profundo de la tierra, que es este lugar de los muertos, que estaba dividido en dos partes, el Salmo 63:9. Y cuando la gente dice, es que yo no entiendo mucho eso del Seol, el Hades, no te preocupes, si tú eres un cristiano, ni vaya a pasar por ahí. Pero como información para entender lo que Jesús hizo, 63:9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Entonces, cuando Pablo dice los lugares más profundos de la tierra, se está refiriendo a ese lugar del Antiguo Testamento, que también estaba en su mente, ¿no es cierto?, al momento de escribir la carta a los Efesios. Entonces, ese lugar. Luego en Mateo, capítulo 12:40, Jesús haciendo referencia 12:40. Hace relación o alusión a el episodio de Jonás y el gran pez. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, otra forma de decir ese lugar, el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces, volvamos a Efesios, cuando dice en Efesios que descendió, antes de subir descendió, ¿no es cierto? Esos 3 días que estuvo muerto, Jesús fue a este lugar profundo de la tierra, y entonces a los lugares bajos de la tierra, este lugar profundo de la tierra, al corazón de la tierra, y dice que ahí él se lleva cautiva también la cautividad. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20.
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si no había padecimiento por nuestros pecados y pagos, jamás habríamos podido nosotros llegar a Dios. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, no en el cuerpo, en el cual, en ese espíritu, en el cual fue vivificado, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra predicó ahí no es la palabra que se usa habitualmente para la predicación del evangelio, sino que es una palabra keruso, que significa un discurso. Jesús dio un discurso solemne en el cual declara al lugar de los muertos vencido, vencido. Por lo tanto, es una declaración de juicio para los que estaban en el lado de los injustos y es una declaración de libertad para los que estaban en el seno de Abraham. ¿Estamos? Jesús baja y él discursa, hace un discurso en relación y declara la potestad que él tiene ahora sobre la muerte. Como dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves del reino de la muerte. Se refiere a todo eso. Entonces Jesús dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas se salvaron, es decir, 8 fueron salvadas del agua. Esos espíritus encarcelados que están ahí ciertamente recibieron una predicación, pero no fueron evangelizados. Ellos recibieron la declaración y finalmente la condenación de que Jesús se llevaría la cautividad de aquellos que se encontraban en el seno de Abraham. Y hoy ese lugar de los muertos sigue siendo el lugar donde las almas sin Cristo, de todas las personas que rechazaron a Jesús durante toda la historia, van a ese lugar y van a salir de ahí solamente cuando se tenga que presentar ante el juicio, ante el gran trono blanco, a recibir su sentencia definitiva y a recibir su número de celda en el lago de fuego. Y de ahí no van a salir nunca, jamás, por los siglos de los siglos de los siglos. Así de grande es. Así de maravilloso es lo que Jesús hizo por ti. Así de maravilloso es lo que Jesús hizo por mí, porque en vez de nosotros recibir un número de celda en el lago de fuego, que es lo que merecíamos, recibimos dones para hacer su obra acá. Y además recibimos un lugar en su morada celestial. Jesús dijo, yo me voy y voy a volver, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso tienes que apreciar, eso tengo que apreciar, hermano. Ser cristiano no es algo más de lo que soy. Ser cristiano no es algo más en mi currículum. Ser cristiano nos tiene que definir y define todo lo que hacemos. Ser cristiano no es solamente una piocha, es la esencia de nuestra vida. Vuelvo a insistir, define nuestros actos, nuestras decisiones. Eso es lo que significa ser cristiano. Porque no importa cuán infeliz seamos en esta vida o al revés, cuán felices seamos en esta vida. Nosotros estamos caminando hacia una eternidad. Y como dice la Escritura también, las situaciones difíciles del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Así también la felicidad relativa que tienen aquellos que rechazan a Jesús hoy, supuestamente, no se compara con el castigo eterno que van a recibir. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso decía que no es tanto las opiniones, de hecho no tienen importancia, es lo que dice la Escritura. Entonces dice que Jesús va a este lugar y lleva cautiva la cautividad, ¿no es cierto? Y eso significa y hace alusión, estos dos pasajes, Efesios y Primera de Pedro, se combinan, ¿no es cierto? Mejor dicho, perdón, se complementan y nos dan la historia completa. ¿Qué es lo que sucede? Jesús baja, declara que Él es ahora quien tiene las llaves de la muerte y Él entonces se lleva a aquellos que estaban en este lugar de reposo, pero no en la gloria, y se los lleva al cielo. Es la figura que tiene en mente el apóstol Pablo de todos los reyes triunfantes que lo que hacían cuando conquistaban una ciudad, ellos exhibían en un desfile a la entrada de su ciudad
exhibían todos los tesoros, todo el botín que habían alcanzado, exhibían a los prisioneros de guerra que habían, ¿no es cierto?, tomado, pero también desfilaban y exhibían a todos aquellos soldados propios que habían sido liberados de sus enemigos. Entonces era un desfile que tenía tres componentes: los prisioneros del ejército contrario, ¿no es cierto?, el botín de guerra y aquellos que habían sido liberados y que pertenecían al ejército del rey triunfante. Entonces, todo eso nosotros vemos que se va en este desfile que nos dice el Señor. ¿Todo esto por qué? Porque ese descenso, esa declaración, ese triunfo, entonces ahora le permite legalmente a Jesús darnos dones a nosotros, a la iglesia. Por eso es que es tan importante cuando estudiamos los dones saber el propósito que tiene, la forma en cómo Jesús tuvo acceso legal a eso, e insisto, acceso legal, porque Él siendo Dios podría haber hecho como Él quiere, pero Él no viola su palabra, no viola la ley, no viola los principios. Entonces Él dice legalmente, así como Adán legalmente perdió, Jesús legalmente ganó. Por un hombre entró el pecado, por Jesús salió el pecado. Adán nos condenaba, Jesús nos redime. Cada una de esas cosas es lo que nos enseña este pasaje. Ahora bien, habiendo hecho brevemente esta explicación, lo importante de esto es básicamente el entender que de ahí emerge esta condición de recibir nosotros dones. Por lo tanto, nadie se ha ganado un don. Un don es una palabra que significa un regalo. Es un regalo de Dios y es un regalo inmerecido. Si no entiendo el propósito de ese regalo, entonces voy a hacer con ese regalo cualquier cosa inmadura y egocéntrica como habitualmente nosotros lo vemos. Volvamos a Efesios 4. Entonces, el que descendió, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, ahora aquí viene, y Él mismo, ¿quién? Dios mismo, el Señor Jesucristo, quien venció en la cruz, quien se llevó cautiva la cautividad que estaba todavía en ese lugar, y quien hoy día tiene las llaves de la muerte. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros analizamos, ¿no es cierto?, este listado, hay tres listados o tres lugares donde aparece un listado de dones, y esos son Romanos, Primera de Corintios y Efesios. Vemos que aparece el don de apóstol y profeta, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver a la luz de la Escritura que estos dos oficios como tales ya no están presentes en nuestros días. Es decir, estos oficios en particular terminaron cuando termina el canon de la Escritura, cuando termina, ¿no es cierto?, la Escritura propiamente tal, y eso es lo que Corintios dice, lo perfecto. Algunos dicen lo perfecto es Jesús, por supuesto que lo perfecto es Jesús, pero lo perfecto en ese sentido, en ese contexto, se refiere al hecho de que la Escritura está terminada. Cuando la Escritura está terminada, ya no somos nosotros, no rigen apóstoles y profetas, porque ahora nosotros solamente enseñamos lo que ya está cimentado, Y vamos a ver y por supuesto que esto que vamos a ver tiene relación, hay mucha información, por eso me cuesta como empezar. Quiero tratar de ser lo más claro posible, pero cuando nosotros vemos estos dos oficios, profetas y maestros, tanto apóstoles y profetas, profetas tanto del Nuevo Testamento como profetas del Antiguo Testamento, vamos a ver, ¿no es cierto?, que ellos, por ejemplo, estaban ligados casi únicamente al don de profecía y el de hacer milagros. Por lo tanto, eso también es importante.
No que Dios no haga milagros, no que Dios no sane hoy día a las personas según su voluntad, no, estamos hablando del oficio y de lo que Dios con lo cual Dios dotó a estos hombres para hacer una obra fundamental. Y esa obra fundamental comienza en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice, primero, edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, lo primero es que la misión de estos hombres era ser y hacer el fundamento de la palabra de Dios. El fundamento de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se completa, ya no es necesario colocar el fundamento. Ya no es necesario colocar el fundamento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Éxodo, en el capítulo 4, vamos a comenzar con profetas. Éxodo capítulo 4. Cuatro, 1 al 5. Éxodo 4, 1 al 5. Aquí tenemos al profeta más grande, podríamos decir nosotros que fue Moisés. Moisés, él escribió por inspiración divina los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y cuando Dios se aparece a Moisés, recuerdan, la zarza lo llama y dice, yo soy el que soy, y así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. ¿Ya? Entonces Moisés dice, ya, te me apareciste todo, pero no me van a creer. No me van a creer. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo, he aquí que voy a ellos. He aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿No es cierto? Oye, Dios me dijo que, como solemos escuchar a todos estos mentirosos, Dios me dijo que yo siento de... Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, escucha, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa vara representaba un poder delegado para hacer ¿qué cosa? Milagros y prodigios. Moisés, cuando coloca la vara en el Mar Rojo, se abre. Se abre. ¿Cuál era el propósito de esos milagros y prodigios? Que la gente creyera que Dios se le había aparecido y le había hablado. Siempre los milagros y prodigios están absolutamente relacionados con la confirmación del mensajero y del mensaje. Del mensajero y del mensaje. Vamos a avanzar un poco más. Deuteronomio 18:15. El mismo Moisés (18:15). No, 28:15 debe ser. 28:15. Ah, perdón, no, está bien, Deuteronomio, estaba yo mal. Es que el eléctrico me dejó eléctrico. Dios lo tenga en su santo reino. 18:15. Bien. 18:15, ahí sí. Recuerden que Deuteronomio representa el tiempo final de la carrera de Moisés. Deuteronomio significa deutero, repetir, nomos, la ley. La repetición de la ley a la generación que había nacido en el desierto y que sería la que entraría finalmente a la tierra prometida.
Entonces dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Él está hablando con Josué también. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me ha dicho, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Estamos? Moisés, tú vas a morir, pero van a seguir viniendo profetas que van a hablar mis palabras así como tú. El que no las oye se va a tener que poner a cuentas conmigo. ¿Cómo entonces voy a saber que los que vienen después de mí, pregunta Moisés, van a ser oídos también por el pueblo? Y Dios le da acá claves. Versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciero, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cuál es la clave? Ese profeta tenía que hablar, si es que hablaba de parte de Dios, todo lo que decía se tenía que cumplir. Pero no solamente se tenía que cumplir, sino que tenía que ir en la dirección de las anteriores profecías. Por ejemplo, si Moisés dijo que la tierra prometida era esa, no iba a salir un profeta y iba a decir, no, Jehová me habló y la tierra prometida es esa. ¿Me entiende? Algo totalmente contrario a lo que ya se había puesto como cimiento. ¿Se entiende eso? Entonces, ya vemos que hay propósitos definidos en el concepto de los milagros prodigios asociados a la validación del profeta de Dios, y estos profetas hablaban lo que nosotros podríamos decir actualmente ex cátedra, que es decir, que no había algo previo, sino que hablaban directamente de Dios. Ellos no estaban enseñando, como en este caso, lo ya escrito. Ellos estaban hablando directamente lo que Dios estaba informando, con el propósito de hacer esta estructura doctrinal llamada la Biblia. Cuando avanzamos más adelante, vemos al profeta Elías. En Primera de Reyes 18, 36 al 40. Perdón, 36 al 40. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y les dijo, no vuelvan a hacer nunca más estos niños. ¿Ya? No se pongan a decir profecías que no se cumplen. No se pongan a decir profecías que están a media. ¿Ya? Ya, vuelvas a su casa. No. Los degolló. Nos faltarían brazos para degollar mentirosos hoy día.
desde profecías estúpidas hasta cosas supuestamente doctrinales. Supuestamente doctrinales. Entonces, yo quiero que quede bien claro el concepto de que este tipo de profeta no existe hoy, porque la palabra ya está completa. Nadie puede hablar ex cátedra acerca de Dios, ni de propósitos de Dios. Y ese mismo principio ocurre para los apóstoles. Primero que nada, un paréntesis. Cuando uno registra la historia de la Escritura, ¿no es cierto?, que abarca, no que fue escrita, abarca prácticamente los 5.000 o 6.000 años de historia humana, nosotros vemos que el periodo o los periodos de estas actividades, ¿no es cierto?, sobrenaturales de parte de Dios ocurrían en periodos muy cortos. Por ejemplo, el tiempo de Moisés no fueron más de 70 años, el tiempo de Elías y Eliseo unos 60 años más, el tiempo de Jesús hasta la muerte del apóstol Juan no más de 70 años. Entonces tampoco es algo que está a lo largo de todo, que no es abrir la Biblia y ver señales, prodigios, no, porque gran parte de la Escritura, si no el 90% de ella, corresponde a una enseñanza que se debe aplicar a la vida diaria, Entonces, tampoco es una cosa que nosotros encontremos detrás de cada página un milagro o alguien haciendo milagros. Estaba y es súper acotado a momentos, a lugares y a personas, muy acotado. Entonces, primero vamos a ver a Jesús, que nosotros podríamos decir que Jesús no necesitaba hacer nada adicional, bastaba con que él dijera: yo soy el Hijo de Dios y tienen que hacerme caso. Pero veamos lo que dice Juan 5:36. Juan 5:36. Jesús hablando dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que yo hago dan testimonio que el Padre me ha enviado. ¿Recuerdan en la conversación con Nicodemo? Lo primero que hace Nicodemo es reconocer que Jesús viene de Dios. No lo reconoce como Mesías, le dice Rabí, pero reconoce que lo que hace, lo hace un mensajero, a lo menos, a los ojos de Nicodemo, un mensajero de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Que le dice: sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces, los prodigios que tú haces, no puede hacerlo nadie sino que venga de parte de Dios. Después vemos en el capítulo 6, ahí mismo en Juan, versículo 14. Esto es posterior al milagro de la alimentación de los 5.000. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? Multiplicación, ¿no es cierto? Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Por las señales que vieron. 7:31, Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? O sea, era tal la magnitud de señales y prodigios que Jesús hacía que decían: ¿qué otro sino el Mesías tiene que ser este que hace todo eso? Capítulo 10, 24 al 27. A pesar de todas las señales, porque una cosa, los milagros y los prodigios inicialmente nunca tuvieron el propósito de evangelizar a la gente. No, el propósito principal de los milagros y prodigios era certificar que quien los hacía y quien hablaba de parte de Dios. Por supuesto que algunos se convirtieron a causa de los milagros, lo mismo que las sanidades. Las sanidades, su primer propósito no era aliviar el dolor de las personas. Por supuesto que estaba incluido, pero era parte de este proceso de certificar que quien está hablando es verdaderamente un mensajero de Dios.
un mensajero de Dios. 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Propósito de los milagros, los prodigios, certificar la palabra de Dios. Aún el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, usó el mismo sistema que Dios le entregó a Moisés. Moisés, así te van a creer por medio de los milagros y prodigios que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres parte de lo que leímos en Efesios 2:20, el fundamento sobre el cual se construye la iglesia, el pueblo de Dios. Y ese fundamento es los profetas, apóstoles y profetas. Y la piedra angular que une ambos es nuestro Señor Jesucristo. Pero les dice Jesucristo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen, mira lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice mis ovejas ven estos milagros y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque el milagro no tiene el propósito primario de evangelizar a las personas. ¿Se entiende eso? Son para certificar. Cuando se estaba escribiendo la Biblia, supongamos que yo hubiese sido un profeta de Dios de verdad, ¿no es cierto? Y quiero certificar que hablo de parte de Dios. Me voy al hospital y digo: tráiganme a los 10 enfermos más graves que tengan, y yo les voy a demostrar en el nombre de Dios que hablo de parte de Dios, que es así. Vengan, se sana. Entonces, después que ven eso, en verdad Dios está con él. Por lo tanto, si yo digo para allá, todos van para allá, porque yo acabo de certificar que estoy hablando de parte de Dios. Pero si eso ocurre hoy día, hay que arrancar, porque ese milagro tiene que ser del diablo, porque la Biblia ya está escrita. ¿Se entiende? Bien, los apóstoles. Hechos 14:3. No vamos a discutir, no vamos a comparar los milagros, porque yo creo que cualquiera de nosotros que ha leído la Escritura sabe que los milagros que se producen hoy día no tienen nada que ver con los milagros y prodigios que hoy día reclaman este grupo de mentirosos. ¿Ya? Esto no es que me dolía la espalda y ahora ya no me duele, tenía un juanete y ahora ya no me molesta. No, esto es: no tenía mano, un manco se acerca y le sale mano. ¿Ya? Eso. ¿Y usted por qué viene aquí? Tenía un tremendo dolor de cabeza, pero cuando usted dijo esto, se me pasó. ¿Ya? Entonces, Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí, en Iconio, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuál era el propósito de las señales y prodigios? Confirmar a los apóstoles. Confirmar a los apóstoles. Entonces, cuando termina la era apostólica y el apóstol Juan muere, se termina el fundamento. Y si se termina el fundamento, se termina el oficio. No que Dios no haga milagros hoy día, no que Dios no sane personas, pero hoy día Dios ha depositado eso, ¿dónde? En su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Y lo vamos a ver la próxima semana: pastores, maestros, evangelistas. Este movimiento apostólico, profético apostólico, que se comenzó a formar a mediados del siglo XX, reclama, por ejemplo, entre sus postulados, dice: los apóstoles modernos son reformadores. Ellos traerán una nueva reforma apostólica para el inicio del nuevo milenio. Los apóstoles son fundamentadores. Ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Es decir, ellos dicen que traen nueva revelación. Ellos dicen que son parte del fundamento. ¿Cómo es posible si el fundamento ya está puesto?
Los apóstoles están en posición de establecer doctrina. Esto es, y se nombran entre ellos. Y Latinoamérica, como somos tan chabacanos, ¿no es cierto?, es el único lugar de toda esta cuestión apostólica que está a nivel mundial que tiene un apóstol de apóstoles. ¿Entendés? Apóstol de apóstoles. Si ya apóstoles es mentira, imagínate, apóstol de los apóstoles. Y lo más terrible, hermanos, que esos lugares, esos antros, están llenos. No existen apóstoles hoy. No existen apóstoles hoy. La palabra apóstol es una palabra sencilla que significa enviado. En un sentido, todos nosotros somos enviados como actividad, pero el oficio apostólico, el don apostólico ya no existe. El don profético ya no existe. Ya no existe. Ellos mismos, oye, si es para la risa. Peter Wagner, que es el fundador o el ícono de esto, dice: ningún carismático, escuchen bien, ningún carismático responsable dirá así dice Dios. Lo que debiera decir es: pienso que Dios se está moviendo espiritualmente de esta manera. Entonces ya no es profecía. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué escuchamos nosotros? Yo decreto, yo declaro, yo esto, yo. Eso, hermanos, es absolutamente antibíblico, es condenatorio, se debe denunciar, ¿no es cierto? Se debe hablar con la verdad a las personas. Hoy día nosotros vamos a Santiago, capítulo 5. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en estos dones milagrosos? Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta el 16. Perdón, hasta el 15. Dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al hermano que tiene el don de sanidad. No, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndole con aceite. Recuerden que ese ungiéndole con aceite, hay tres tipos de aceites en la Escritura. El aceite ceremonial del Antiguo Testamento, con el cual se ungía y se santificaba, es decir, se apartaba personas e implementos para el uso del templo. El aceite diario, ¿no es cierto?, que era el aceite comestible, y el aceite de oliva, que era ampliamente difundido como medicinal, que es la palabra en griego óleos. Ese aceite medicinal es el que está diciendo acá: denle medicina al enfermo e igual oren por él. ¿Significa que nosotros confiamos en la medicina y no en Dios? No, confiamos en Dios, porque si Dios quiere que una medicina funcione, va a funcionar. Si quiere que no funcione, no va a funcionar. Dios no pierde el control y dice: chuta, soné, no puedo hacer más este milagro porque ya salió el remedio. Pero esto no es llenarlo de aceite, ¿no es cierto?, y echarle arriba. No, es dar medicina y oren con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantare, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí viene la clave, la oración, y aquí incluye no solamente a los ancianos, la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Puede mucho. Eso es lo que hacemos hoy día como iglesia. En el nombre del Señor, oramos a alguien. No que si, como siempre digo yo, si te pega una araña de rincón y sabes que es una araña de rincón, lo inmediatamente colócate la mano ahí en el nombre del Señor, que desaparezca esta picazón. Si te sacas la mano y todavía está ahí, arranca, ¿no es cierto?, a la urgencia y que te pongan el antídoto todo y ora para que el antídoto te haga bien. ¿Ya? Porque si te cortan el brazo, es por tonto.
no porque Dios falló. Entonces, la oración del justo puede mucho. Eso es, hermanos. Entonces, los dos primeros dones que hemos visto, apóstoles y profetas, no están vigentes como tal, como la Biblia nos muestra el día de hoy. Hoy día vemos pastores, maestros, ¿no es cierto? Evangelistas, todos aquellos que tomando el fundamento, Dios no nos inspira, sino que ilumina para enseñar lo ya escrito. Desde ese punto de vista, en el griego existe otra palabra que es profetes, que significa alguien que declara la palabra de Dios, pero no la palabra de Dios ex cátedra, sino que la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios escrita. Entonces, importante eso porque inmediatamente podemos entender también de mejor manera los dones que vienen a continuación, que son justamente la enseñanza. La enseñanza. Vamos a ver también los dones de sanidad, los dones de esto, y todos estos dones, como el de sanidad y de prodigios, estaban asociados directamente como dones a aquellos que Dios levantaba como sus testimonios verbales de algo que era palabra propia de Dios. Cuando la Biblia está terminada, no es que Dios no siga haciendo milagros, Dios los hace siempre. Y en lo personal, en estos años, he visto eso. He visto sanidades, algunas así como que no hay ni para contarlo, que nos dolía la rodilla, nos oramos y se pasó el dolor de rodilla. Ya se... Pero, por ejemplo, una situación de un joven con una columna doblada, ¿no es cierto?, en más de 45 grados, con una radiografía en la mano. Oramos, va, se saca una radiografía, su columna perfecta. ¿Ya? ¿Quién lo hizo? Porque fuimos con otro hermano, entonces ahí, bueno, ¿quién le puso más la mano? ¿Habría sido yo? No, es el Espíritu Santo que obra a través de la oración de personas, como dice ahí, justos desde el punto de vista no de la justicia que nosotros pensamos humana, sino que la justicia imputada por Dios. Somos justos por causa de que Él nos ha imputado esa justicia. Quisiera terminar solamente leyendo ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Este es el mandato para nosotros hoy. ¿A quién tenemos que seguir? Ya no seguimos a un hombre, seguimos la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, ven que ahora empieza lo práctico, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La importancia del cimiento, porque a partir de que el cimiento está listo, todo gira en torno a la palabra. Si Dios estuviera hablando todavía, significa que la Biblia no está terminada. Y si no está terminada, entonces estamos sujetos a nuevas revelaciones. Y no podría esto ser aplicado. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es para nosotros, hermanos, hacedores de la palabra. Escuchamos la palabra. Tú y yo estamos escuchando la palabra hoy en día. El Espíritu Santo va a hacer que seamos hacedores de esa palabra. Tenemos que disponernos a ser hacedores de esa palabra. No solamente oidores olvidadizos, sino que hacedores de esa palabra. Ya no seguimos hombres. Si la Biblia no ampara lo que dice alguien que se levanta como tal, entonces nosotros debemos desecharlo. La revelación actual de partida tiene una fuente mala. La fuente de las supuestas revelaciones del día son malas. ¿Por qué? Porque giran en torno a algo que está dentro de nosotros. La revelación es externa a nosotros. Todas las cosas que la gente dice hoy día, yo creo, yo pienso, yo siento, eso no tiene base teológica. Dios dice.
Y para poder decir Dios dice, tendríamos que haber sido como profeta del Antiguo Testamento, apóstol del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero ya decimos nosotros, así dice Jehová, porque está escrito. Porque está escrito. Bien, nos ponemos de pie para orar.